En Radio Trebujena para la onda local de Andalucía. Cita con la cultura de Andalucía, Iberia y la humanidad. Con el programa Alejamía. Presenta Luis de Manuela. Cordiales saludos de Carlos Villagrán Ríos en el control técnico y de este que os habla encantado, Luis de Manuela. Esta edición 219 de nuestro programa estará dedicada a Antonio Muñoz Molina. Hablaremos de su trayectoria literaria, repasaremos los argumentos de alguna de sus novelas y reflexionaremos sobre la importancia de la literatura en la conciencia individual de las personas, así como en el desarrollo cultural de los pueblos. Antes de meternos en faena y abordar la vida y obra de Antonio Muñoz Molina, queremos aprovechar la ocasión que nos brindan las ondas para hacer un llamamiento a favor de la lectura, hábito que se va adquiriendo poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Hay personas que se inician a temprana edad, apenas comienzan a leer y escribir en el colegio. Otras, en cambio, por razones diversas, no pudieron tomar los libros en la juventud como fundamento de su ocio. Las mejores edades para iniciarse en la lectura son todas las edades. Decíamos antes que las mejores edades para iniciarse en la lectura son todas las edades, porque no se trata de establecer una plusmarca de libros leídos en la vida. Cada cual que lea la cantidad de libros que estime oportuna en función de sus necesidades y sin agobios de ninguna clase, sin complejo. Lo importante es empezar e ir impulsando la afición poquito a poco. La lectura ha de ser un placer, no una tortura, y siempre será preferible la calidad que la cantidad.
A medida que el hábito lector se refuerce, inadvertidamente se observará cómo los volúmenes consumidos van subiendo y se habrá reunido una interesante biblioteca. Pero todo ello, repito, con parsimonia, sin tener que alcanzar una cota de libros leídos. El tiempo y la afición van haciendo camino. Eso sí, nos oponemos enérgicamente a fomentar la no lectura. Hay gente que, contra toda lógica, haciendo gala de su proverbial ignorancia, presume sí, aunque parezca mentira, de no haber tocado un libro jamás. Que sepa esta corriente neopalurda que de 2 libros a 1 la diferencia es mínima, pero que de 1 a ninguno la diferencia es abismal, tanta como la que va de ser a no ser. La literatura posee el don de transportarnos a lugares desconocidos o de imaginar universos paralelos, esos mundos ficticios en los que refugiar la fatiga de la existencia o proyectar sueños de emancipación colectiva. Sobre los beneficios de la lectura han hablado in extenso profesores y literatos, y nuestra misión en este programa es abogar para que este placer se multiplique. Poblar nuestro imaginario con sensaciones más densas y profundas es un deleite comparable con pocos, por no decir único. El amor por los libros encuentra siempre en Aljamía una ventana abierta y un altavoz que divulgue las obras de los autores que nos han colmado de tantos parabienes intelectuales.
Y ahora ya sí, entramos a hablar de nuestro protagonista en esta edición 219 de Aljamía. Antonio Muñoz Molina, nacido en Úbeda, Jaén, el 10 de enero de 1956. Escritor académico de número de la Real Academia Española desde 1996, donde ocupa el sillón U minúscula, y honorario de la Academia de Buenas Letras de Granada. En 2013 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En su obra abundan referencias a la cultura popular, que es una de las principales fuentes de inspiración del autor. Antonio Muñoz Molina estudió en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia durante la infancia, luego bachillerato en el Colegio Salesiano Santo Domingo Sabio y en el Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda. Siguió Historia del Arte en la Universidad de Granada y Periodismo en la de Madrid. En los años 80, Antonio Muñoz Molina se estableció en Granada, donde trabajó como funcionario y colaboró como columnista en el diario Ideal. Su primer libro es una recopilación de esos artículos y aparece en 1984 con el título El Robinson Urbano. Casado en 1994 con la escritora Elvira Lindo, Muñoz Molina tiene 3 hijos de su primer matrimonio. En 2004 fue nombrado director del Instituto Cervantes de Nueva York, cargo que ocupó durante 2 años.
La primera novela de Antonio Muñoz Molina, Beatus Ile, apareció en 1986, aunque se gestó durante varios años. En ella figura la ciudad imaginaria de Mágina, trasunto de su natal Úbeda, que reaparecerá en otras obras suyas. Cuenta la historia de Minaya, un joven que regresa a Mágina para realizar una tesis doctoral sobre el poeta Jacinto Solana, muerto en la Guerra Civil, pero cuya apasionante vida le llevará a una serie de indagaciones que darán como resultado un final magistral. Antonio Muñoz Molina recuerda el papel que desempeñó la recopilación de sus artículos en la publicación de su primera novela y, en general, en la definición de su carrera de escritor. Al respecto, dijo lo siguiente: Pere Gimferrer, editor de Seix Barral, fue a Granada, un amigo le dio mi libro. Gimferrer lo leyó y llamó para decir que le había gustado. Fue un impacto tremendo, porque yo estaba habituado a que nadie me hiciera caso. Sigue rememorando Antonio Muñoz Molina con las siguientes palabras cuando le envió la novela a Pere Gimferrer. Cuando le envié la novela que estaba escribiendo y me dijo que la quería editar, fue la alegría de mi vida. Y le doy muchas vueltas a qué hubiera pasado si yo no publicaba aquel primer libro, si Gimferrer no iba a Granada. Es una lección de humildad, porque hay mucha gente con mucho talento que no llega a nada o llega a mucho menos.
En 1987, Antonio Muñoz Molina gana el Premio de la Crítica y el Nacional de Narrativa por El invierno en Lisboa, y en 1991 El Planeta por El jinete polaco, novela por la que vuelve a obtener el Nacional de Narrativa al año siguiente. En 2007 es investido doctor honoris causa por la Universidad de Jaén como reconocimiento a toda su obra. Hablemos ahora de El invierno en Lisboa, novela de Antonio Muñoz Molina ambientada en las ciudades de San Sebastián, Madrid y Lisboa. La novela relata la historia de Santiago Viralbo, un pianista de jazz que inicia una relación sentimental con Lucrecia, a su vez casada con Bruce Malcolm el americano, peligroso contrabandista de obras de arte. La desaparición sospechosa de un cuadro de Paul Cézanne pone en peligro la vida de Viralbo, acosado por los secuaces de Malcolm, con Toussaint Morton a la cabeza. La novela El jinete polaco, tal vez el gran éxito de Antonio Muñoz Molina, fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico El Mundo. Como crítica a la vinculación del autor con el grupo Prisa, se le llamaba con sorna El jinete polanco, por Jesús de Polanco.
El jinete polaco es una recreación de la historia de la ciudad ficticia de Mágina, como dijimos antes, trasunto de Úbeda, ciudad natal de Muñoz Molina, y transcurre entre el asesinato de Prim en 1870 y la Primera Guerra del Golfo de 1990 a través de la mirada retrospectiva del protagonista. Otras obras destacadas de Antonio Muñoz Molina son Beltenebros, una novela de amor, intriga y de bajos fondos en el Madrid de la posguerra con implicaciones políticas y que, por cierto, Pilar Miró la llevaría al cine más tarde con el mismo nombre. Los misterios de Madrid, publicada inicialmente como serial a capítulos en el diario El País. El dueño del secreto, Plenilunio, Ventanas de Manhattan o El viento de la luna. Carlota Feinberg es una novela corta de 11 capítulos de Antonio Muñoz Molina. Se publicó por primera vez como un relato por entregas en el diario El País en 1994. 5 años más tarde se editó la edición completa y renovada con respecto a la publicación previa y de la que hablaremos en el siguiente bloque. Desarrollemos un poco el argumento de Carlota Feinberg. Claudio y Marcelo son dos desconocidos entre sí que coinciden casualmente en el aeropuerto de Pittsburgh.
Sus respectivos vuelos están retrasados, por lo que entablan pronto conversación. Claudio, residente en Estados Unidos, es un profesor universitario que se dirige a Buenos Aires a impartir una conferencia literaria. Marcelo, que pretende llegar a Miami, aprovecha esa información para recordar su estancia hace pocos años en la ciudad argentina y cómo conoció y mantuvo un romance con una misteriosa mujer llamada Carlota Feinberg en el Hotel Town Hall. Cuando Claudio llega a Buenos Aires y se acerca al hotel de la narración de Marcelo, descubre que Carlota lleva 20 años muerta. En la novela Plenilunio, un inspector de policía cuyo nombre no se menciona en la novela es trasladado a una pequeña ciudad andaluza tras haber estado destinado una buena parte de su vida profesional en la ciudad de Bilbao, donde sufrió el acoso del mundo cercano a ETA, lo que provocó el deterioro mental y posterior ingreso en un centro psiquiátrico de su esposa. En el nuevo destino de este inspector de policía de la novela Plenilunio, deberá enfrentarse a un asesino psicópata que comete crímenes de niñas y adolescentes en las noches de luna llena. En su investigación interactúa con quien fue su maestro de escuela, el padre Orduña, con la profesora Susana Grey, de la que se enamora, y también con el forense Ferreras. Los literatos andaluces han desbrozado caminos por los que luego transitaron autores de otras latitudes. Hacemos de esta forma una defensa encendida de la cultura de nuestro pueblo, que se manifiesta mediante múltiples expresiones, aparte de la literatura. Por lo que a la palabra escrita se refiere, encontramos en la nómina de autores y autoras a una ingente cantidad nacida o formada en Andalucía, cuya tierra ha servido, directa o indirectamente, de base e inspiración para grandes obras de teatro, poesía,
novela o ensayo. Hacemos un elogio sincero y cálido al genio andaluz, venero inagotable de sabiduría popular y humanismo. En 2009, Antonio Muñoz Molina publicó La noche de los tiempos, un monumental trabajo que recrea el hundimiento de la Segunda República y el inicio de la Guerra Civil a través de las peripecias de un arquitecto llamado Ignacio Abel. En 1995, Antonio Muñoz Molina, como dijimos con anterioridad, fue elegido miembro de la Real Academia Española para ocupar el sillón U minúscula y leyó su discurso de ingreso, destierro y destiempo de Max Aub un año después. Está casado con la también escritora Elvira Lindo y vive entre Madrid y Nueva York, donde dirigió el Instituto Cervantes. Dijo en cierta ocasión Antonio Muñoz Molina: «Tenía yo 11 o 12 años cuando por primera vez las novelas de Julio Verne son leídas y releídas con una pasión inextinguible. Me hicieron concebir la idea de escribir novelas yo también. No creo que ese sea un síntoma de una vocación ya inevitable. Soy muy desapegado hacia las cosas que ya he escrito.
Nada más terminarlas me alejo de ellas, así que dejan de interesarme enseguida. En 2012, Antonio Muñoz Molina donó a la Biblioteca Nacional una parte de sus escritos, como por ejemplo cuadernos de notas tomadas de libros y periódicos, borradores de novelas, poemas inéditos de juventud y una obra inédita de teatro escrita en 1974. En 2013 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. El 18 de octubre de 2022, Antonio Muñoz Molina participó en la ceremonia de inauguración de la Feria del Libro de Frankfurt 2022. En su discurso comparó la literatura y la sociedad de 1991 con la actual. Los numerosos premios recibidos por Antonio Muñoz Molina, el Premio Príncipe de Asturias y el Planeta entre los más prestigiosos, dan buena cuenta del prestigio adquirido por el jienense desde hace décadas.
y todo ello, curiosamente, después de tener él mismo la sensación de que su trabajo no le interesaba a nadie al principio. Sin embargo, el tiempo se encargó de poner su obra en el lugar que la misma merece. Se puede afirmar sin ambaje que la narrativa de Muñoz Molina está asentada con firmeza en la República de las Letras. Un escritor, como es obvio, puede generar opiniones divergentes, pero hay una cosa segura: el de Úbeda no causa indiferencia a pesar de su bajo perfil personal. Se agradece la modestia y la sencillez con la que anda por la vida, acostumbrados como estamos a tantos mediocres cuellilargos cual jirafas en las acacias. La suerte de contar en Andalucía con artistas relevantes de todos los campos debería hacernos reflexionar sobre qué razones telúricas guarda el pueblo andaluz en sus entrañas para que florezca y germine tan vasta pléyade. Nunca nos ha gustado el chauvinismo en este programa, pero siempre hemos subrayado, con suavidad y discreción, la profunda veta cultural andaluza. Reconocer el manantial de esta rica tierra es un deber ineludible. Hacemos un llamamiento a abrir la conciencia sobre una cuestión que no es baladí ni mucho menos. Reconozcamos a las personas en vida. Antonio Muñoz Molina,
con quienes tienen los andaluces, las andaluzas, la suerte de encontrarse con él por las calles, por los congresos literarios o por las ferias del libro, es un paisano que sigue aquí, pleno de vida, alumbrando con su palabra los oscuros senderos de la triste cotidianidad. Andaluces, hasta aquí el programa 219 de Aljamía que se ha consagrado al escritor Antonio Muñoz Molina. Recibid un abrazo de este que os habló encantado, Luis de Manuela, y otro desde el control técnico de mi buen amigo Carlos Villagrán Ríos. Desde Radio Trebujena, saludos y abrazos para toda Andalucía.